Hola compañeros, buen día. Soy Laura Lisiaco Flores. Les voy a presentar la evidencia y los resultados de un proyecto innovador ante la pandemia de COVID. Esto es para la materia de innovación educativa. El coordinador del curso es el doctor Gregorio Manuel Huerta Partida. Bueno, en cuanto a la evidencia y los resultados a este proyecto, pues bueno, como mencioné anteriormente en los otros videos, pues la intención principal de este proyecto o la necesidad que teníamos era conocer las características y los recursos disponibles para planear las actividades del ciclo escolar, conocer la conectividad, los recursos con los que contaban los padres de familia para poder planear las actividades de educación física del ciclo 2020 y 2021 y ver cómo lo íbamos a hacer. Teníamos ese problema, ¿no? Entonces, se parte de la creación de un cuestionario para conocer todos estos aspectos y tener la idea de qué es lo que estaba pasando. Como en todo proyecto innovador, una parte fundamental es conocer el problema, hacernos expertos en el problema. Y con esto teníamos la intención de saber a ciencia cierta qué es lo que pasaba con los padres de familia, cómo podríamos llevarles las planeaciones de la materia y qué tanta respuesta podíamos tener, qué podíamos exigir, qué podíamos dar, cómo podíamos resolver todos estos problemas que se estaban presentando. Y entonces, pues este cuestionario nos ayudó bastante en ese aspecto y nos dio nos abrió una gran posibilidad en cuanto a la utilidad de recursos que podíamos manejar. Y bueno, de acuerdo a esto, pues obtuvimos del sector 9, del sector de San Juan del Río, 1,621 respuestas en las escuelas que pertenecen a Tequisquiapan. Obtuvimos 1,133 respuestas y bueno, el 82.8 fueron del nivel primaria, el 17.2 fueron del nivel preescolar. Tuvimos información por cada uno de los grados escolares, trabajamos con segundo, tercero y de primero a sexto de primaria. Y bueno, aquí empieza la información interesante. Cuenta con conexión a internet en casa. El 60% nos decía que sí tenía conexión a internet en casa, mientras un 40.6% nos decía que no. En cuanto a los dispositivos que tenían en casa para conectarse a internet, el 48.7% de los padres nos respondían que contaban con un dispositivo, 24.5% con dos dispositivos, 13.33 o más, y solo el 13.5% nos decían que no contaban con ningún dispositivo para poderse conectar. Les preguntábamos que por qué medios se les facilitaba mayormente recibir las actividades de sus hijos y el 80.2% nos respondió que por redes sociales, por vía WhatsApp, Facebook, Twitter. Esto nos ayudó muchísimo porque entendimos que la gente tenía un dispositivo móvil, tenía un celular con el cual podía recibir mensajes por WhatsApp. No se les complicaba tener acceso a esta aplicación, la manejaban adecuadamente, tenían familiaridad con ella y se volvió un punto fuerte para nosotros en cuanto a este proyecto. El 13.9% nos decía que querían información de forma impresa y un porcentaje mucho más pequeño nos decía que podíamos enviarles la información vía correo electrónico o por internet. En cuanto al espacio seguro y amplio para realizar actividades en casa, el 85% de la población nos decía que sí contaba con espacio suficiente para que las actividades que nosotros programáramos en esa semana en cuanto a educación física pudieran realizarlas. Preguntamos si aparte de la clase los niños realizaban algún tipo de deporte, juego al aire libre, otra actividad en el hogar, y el 93.3% nos respondía que sí. También se indagó si durante la contingencia había personas que permanecían con el niño para ayudar a sus actividades de aprendizaje y respondieron que el 45.5% de la población por lo menos contaba con un familiar que le podía apoyar en el aprendizaje, 36.4% con dos familiares y un porcentaje muy pequeñito de la población realizaba sus actividades sola. También preguntamos si contaban con alguna necesidad educativa especial por las que tuviéramos que tener algún ajuste en las actividades, en la planeación. Y pues bueno, fueron mínimas algunas actividades de limitaciones como lenguaje,
algunas limitaciones en cuanto a actividades motoras, pero nada de seriedad. Preguntamos también si existía algún impedimento para que su hijo realizara actividades físicas y el 97.3% nos dijo que no existía ningún impedimento. Pues con base en los resultados obtenidos se diseñaron los objetivos de trabajo para un sistema presencial o un sistema en línea y que fueran pertinentes y adecuadas a cada uno de los contextos, con conectividad y sin conectividad. Se realizaron las planeaciones de las actividades semanales por grados y bueno, aquí esta plataforma, este cuestionario de Google y esta página que inicialmente se creó únicamente para tener una visión o un diagnóstico sobre cómo era la conectividad, nos sirvió para empezar a subir actividades dentro de esta plataforma, mandándole a los papás un link, el cual abrían desde WhatsApp, este, y, y podían tener acceso a la información. Entonces, a los alumnos con conectividad se les enviaban las actividades desde esta página del sector y ellos podían ahí mismo subir un cuestionario en el que se realizaban las evidencias semanales y incluso se hacían algunas actividades de reflexión. En los alumnos que no contaban con actividad, con conectividad, las actividades de la semana eran colocadas ya sea en un rotafolio o se enviaban las actividades por medio de fotocopias y la recolección de evidencias era apoyada por los padres de familia o incluso con las vocales del grupo. Aquí les mostramos una imagen en la cual se da la planeación de las actividades, por ejemplo, del cuarto grado de la semana del 2 al 6 de noviembre. Aquí se les menciona la actividad que se va a realizar, el material que vamos a ocupar y viene desde el calentamiento, la actividad, el final de la sesión y posteriormente viene un apartado en el cual es un link que nos envía un cuestionario de Google en donde vamos a tomar las evidencias, hacer un poco de reflexión sobre la sesión que se tuvo e incluso viene un apartado en el cual los padres podrían subir alguna evidencia como fotografía, si es que ellos estaban de acuerdo en presentar alguna imagen. Entonces, pues bueno, esto nos ayudó de muchas formas, porque en un inicio solo fue como un instrumento para diagnóstico. Posteriormente nos permitió tener comunicación con los docentes, con los padres de familia, con los alumnos y poder, mediante esta plataforma, sumar todos los profesores, planear y poder estar alimentando esta página en donde los niños podían ver sus actividades y posteriormente vimos que la recolección de evidencias resultó mucho más organizada, mucho más fácil de realizar y bueno, en la base de datos del administrador de la página se conjuntaba toda esta información en la que era muy sencillo obtener evidencias ya sea por semana, por escuela, por grado escolar, por profesor, entonces el manejo de la información fue mucho más sencillo, tener un adecuado control de lo que estaba sucediendo y cómo estábamos llevando esas actividades de aprendizaje. Entonces, pues bueno, resultó que este reto que se planteó, que teníamos que buscar la forma de hacer llegar a los niños la información, pues nos fuimos volviendo expertos en conocer cuál era la situación y pues bueno, trabajando en conjunto, en colaboración con todos los profesores del sector, pues vimos la pertinencia, la flexibilidad del proyecto, la originalidad, la intencionalidad, el impacto que podía tener, los recursos con los que se contaban y bueno, finalmente con la participación y la cooperación de todos pudimos echar a andar esta página con la cual actualmente trabaja el sector. Es muy poca las personas que no tuvieron conectividad y que no trabajan propiamente sobre la página, pero sí con las actividades que ahí se generan, solamente en un formato en el cual se entregan las actividades en fotocopias o se entregan o se ponen en un rotafolio para que los padres puedan tener acceso a la información. Entonces, finalmente, nos dimos cuenta que este reto generó innovación en el sector, generó algo importante, un producto importante que está beneficiando tanto a profesores como a alumnos, como a padres de familia, como al mismo sector.
y pues pudimos observar que la suma de esfuerzos pues nos da un excelente resultado y tenemos que estar en movimiento, tenemos que crecer, tenemos que cambiar y tenemos que ajustarnos a las necesidades. Y bueno, finalmente la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas, es cuestión de actitud, es cuestión de querer hacer las cosas y prepararnos siempre, siempre, siempre pues, para el futuro. Pues eso es todo, agradezco su atención, que pasen un excelente día.